principio me gustaría hacerlo de lo general a lo particular, si me permitís. Creo que se está viviendo en general una situación con algunas tensiones y turbulencias que ya venían, digamos, en una última elección donde, a mi entender, hubo un porcentaje de la comunidad importante que votó alternativas determinadas no por convicción o por convencimiento, sino en una postura de oposición, digamos. Mucha gente que votó a Macri porque quería que finalizara la década kirchnerista y mucha gente que votó a Scioli porque por razones ideológicas o de otras características nunca hubiera votado a Macri. Esto conforma una situación, digamos. Yo creo que ese porcentaje no es un porcentaje menor al 20-25%. O sea, hay un 20-25% que votó en contra de, no a favor de. Exactamente, sí, con la teoría, con la frase de Borges, no nos une el amor sino el espanto, digamos. Y en ese sentido, yo creo que venía una situación de tensión que aún continúa y que no escapa a los gobiernos locales, ¿no es cierto? La situación de turbulencia, la situación de tensión, no escapa a los gobiernos locales. Y el radicalismo, en el orden nacional, en el mes de marzo del año pasado, la Unión Cívica Radical de Tandil llevó una postura a la convención, que fue seguir en el Frente Amplio Une, que se titulaba aquel documento "No habrá radicalismo sin radicales". El convencional es Miguel. Este documento fue votado por unanimidad en el comité. Nosotros planteábamos esa afinidad ideológica con el socialismo, con el cual tenemos una historia en común, y con el GEM particularmente, con el cual viene su máxima referente del tronco radical. Con lo cual, la situación con el PRO es una situación de extrema complejidad también a nivel nacional. Es más, yo creo que nosotros tenemos dificultades para saber cuál es el rol que tenemos dentro de la Alianza Cambiemos, como partido político. Si somos una coalición parlamentaria meramente, fuimos obviamente un frente electoral, y eso se traslada a los gobiernos municipales, sin ninguna duda. Se traslada la tensión, se traslada la situación de la inflación, se traslada la situación de crecimiento del desempleo en algunos casos, cuestión que no es atribuible únicamente a este gobierno, pero que en el caso del gobierno local, estando dentro de una alianza con el PRO, obviamente cuando vos vas en este tipo de esquemas, también sos copartícipe de alguna manera de los rebotes que se producen a nivel provincial y nacional, y eso conforma un nuevo escenario, digamos, que tiene ventajas, un camino mucho más directo, si se quiere, al formar parte de una coalición, pero también desde el colectivo social tiene algunos rebotes negativos, sobre todo porque no hubo un trabajo programático con el PRO, fue meramente una alianza electoral. No hubo un acuerdo previo de lineamientos de trabajo, de propuestas, de acciones, fue meramente una alianza electoral. Entonces ese tipo de amalgamientos después lleva un tiempo, y yo creo que son algunas de las dificultades que se dan en distintos distritos, inclusive que se dan en el gobierno provincial y nacional, donde el radicalismo ha tenido una escasísima participación de un partido que tiene representatividad territorial en toda la Argentina, cosa que no tiene el PRO. El radicalismo es un partido con historia, es un partido que tiene representatividad nacional. El PRO es un partido que ha crecido a partir de que se vayan todos, a partir de... Pero esto no estaba claro, no lo preveían, digo, porque teniendo en cuenta que Macri se había dicho, ¿no? Que gana, el otro acompaña, pero... Mira, yo no estoy haciendo una queja, estoy haciendo una evaluación de la realidad. El Partido Radical es el único partido que democráticamente define sus lineamientos en una convención nacional. Ahora, el radicalismo local llegó a una postura a esa convención nacional, y esa convención nacional decidió una alianza con Macri y con el PRO, y el radicalismo nacional local trabajó, porque eso es la organicidad, y lo entendemos claramente quienes tenemos pertenencia a un partido político. Ahora, el gobierno local obviamente vive algunas turbulencias, producto de la situación inclusive financiera, producto de la situación de la provincia, gobernada por el peronismo durante 28 años, pero también es cierto que este gobierno ha sido ratificado con el 57% de los votos,
este gobierno tiene un pasado para exhibir de 12 años de transformaciones. A mí cuando me dicen el gobierno de Lunghi es un modelo de gestión, no, el gobierno de Lunghi es bastante más que un modelo de gestión. Es un gobierno de transformación. Cuando uno mira el polo sanitario, y recuerden el 2003 lo que era ese sector, cuando uno mira las cuestiones culturales y la descentralización, cuando mira lo que era desarrollo social, este gobierno es un gobierno de transformaciones. Y además, quiero decir una cuestión que no es menor. Estamos a 7 años del Bicentenario. Miguel es el intendente que más años ha gobernado democráticamente en los 200 años de Tandil. Es una figura relevante en la historia de la ciudad. Entonces, situaciones pasajeras de turbulencia que las tiene este gobierno, y debo decir que hay más de 100 distritos que no han cerrado la cuestión salarial en la provincia de Buenos Aires. O sea, no es una dificultad de este gobierno, es una dificultad que tiene un escenario de complejidad provincial y nacional. Este gobierno tiene, digo, mucho para mirar hacia adelante y mucho para exhibir hacia atrás. Medirlo en estos 3 o 4 meses es acotar. Vos que has estado en la función pública y que te ha tocado lidiar, no sé si directamente, pero sí en conjunto con el resto de los funcionarios, ¿cómo estás viendo un poco de afuera ahora esta situación que se genera con el Sindicato de Trabajadores Municipales? Mira, a mí no me gustaba mucho que las opiniones de quienes relatan el partido sin jugarlo. Y yo no quiero transformarme en un relator tampoco de un partido que juega en otro, porque cuando uno está en lo cotidiano, sabe lo que le pasa, ¿no es cierto? Yo creo que obviamente el diálogo tiene que mantenerse, y me parece que el gobierno históricamente ha sido un gobierno que ha tenido y tiene una apertura de diálogo. Me parece que desconozco si todo el personal del municipio, que el intendente lo ha dicho reiteradas veces, es el capital, el recurso más importante que tiene una empresa social como es el municipio, si tiene conocimiento de la oferta que ha hecho. Me parece un error gravísimo el tema de la última parte de la CAMPE, que no es una forma de manifestarse, pero me parece que el incendio de gomas fue, no por una cuestión turística. Justamente tenía un amigo y un familiar en la clínica de Chacabuco. Y lo que produjo el humo, ni siquiera voy a hacer una evaluación turística, que quiero decir que esta ciudad tiene un enorme ingreso por parte del turismo. O sea que no es que este gobierno cuida al turista. Este gobierno gobierna todos los días para todos los tandilenses. Ahora, tampoco podemos negar que la industria del turismo ha sido esencial y es esencial en términos de crisis, y que Tandil es una ciudad elegida. Ahora, cuando esto se produce sin ninguna razón, teniendo a 50 metros un centro de las características de la clínica de Chacabuco, me parece una extrema irresponsabilidad. Y además, absolutamente innecesaria. No aporta al diálogo, no aporta a la tolerancia, no aporta al escucharse con el otro. Me parece que esos son los factores de ruptura de los cuales después, por determinadas razones, tenemos que lamentarnos cuando se va profundizando el conflicto y aleja. Me parece que ese tipo de manifestaciones, ese tipo de acciones, cuando hay un país que está intentando de alguna manera, en situaciones de cierta intolerancia, de cierta crispación social, tener algún tipo de moderación, creo que una parte del peronismo a nivel nacional está planteando estas cuestiones de la gobernabilidad. El radicalismo sabe lo que es, lo difícil que es la gobernabilidad. Lo sufrió Alfonsín como nadie, lo difícil que es la gobernabilidad. Entonces, ese tipo de manifestaciones, a mí me parece que el acampe es una forma de manifestarse, el corte de rutas es una forma de manifestarse, aunque uno limita las acciones del otro, y me parece que esto también es invadir de alguna manera la posibilidad de que pares se sientan afectados. Ahora, ese tipo de acciones o situaciones como las que se dieron después, no en el acampe, sino que se dieron en la marcha, al final de la marcha, que felizmente el criterio de la mayoría de los que participó, no participé de la marcha del 24 de marzo, pero el criterio de la mayoría de los que participó, y de Petra Marzoca en particular, ante un exaltado diciendo vamos a romper los vidrios del municipio, ese tipo de cuestiones me parece que no aportan a un tiempo donde uno requeriría mesura. No aporta el hablar de dictadores, ni por Macri ni por el anterior presidente.
quienes tenemos alguna edad y vivimos la dictadura, cuando todavía se están buscando nietos desaparecidos, hablar de gobiernos, de las características que sean, elegidos democráticamente, como fue en su momento Cristina Kirchner y ahora lo es Mauricio Macri, me parece que la dirigencia política tiene que tener una cuota de mesura, con los matices, las diferencias que tengamos y las opiniones, ¿no es cierto? Y las discrepancias, pero con algún grado de mesura y de equilibrio, porque ¿sabés qué pasa? Cuando se desbordan las situaciones, cuando se hacen incontenibles, y yo fui parte del gobierno de Fernando de la Rúa, en una situación, en un cargo no relevante, pero estaba en el Ministerio de Justicia, y viví la situación del retiro de la Rúa del gobierno, casi 30 muertos en Plaza de Mayo. Cuando esas situaciones se dan, después todos debemos hacer... Ahora es tarde, muchachos. Es tarde. Y me parece que nosotros tenemos que aprender también de nuestros dolores. Y creo que la dirigencia política en todos los niveles, la sindical, la política, el Poder Judicial, tiene que tener mensajes que sean mensajes de equilibrio, de cordura y de acercamiento y de diálogo. Este me parece que es el tiempo que se impone, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con la política que está llevando adelante. Yo no soy un hombre del PRO, ni tengo afinidad con el PRO. No tengo afinidad con el PRO. Yo hubiera preferido un acuerdo con la Alianza Frente Amplio UNE. Me siento con afinidad ideológica. Ahora, hay una legitimidad, el radicalismo es parte de un frente común y en ese frente estará trabajando. Tuvo una buena relación Miguel Lunghi con Néstor Kirchner, no se hizo kirchnerista. Tuvo una muy buena relación con Daniel Scioli, no se hizo sciolista. Y tiene una buena relación con María Eugenia Vidal y no será un hombre del PRO. Me parece que el desafío del radicalismo también es mantener su identidad y ser la luz de alarma frente a determinadas situaciones que no nos gusten del PRO y decirlo, porque además nosotros no somos el partido del pensamiento único. Nosotros no somos el verticalismo de Escribanía del peronismo, ni los saltos al otro día de que se deje el gobierno. Nosotros somos un partido con alguna historia, con alguna identidad y sobre todo con alguna organicidad. Bien. Vamos a hacer una pausa. Está Julio Licheribetti, contundente como siempre en sus palabras. A ver, acá dice Gastón, dice, escucho a Julio Licheribetti y era el hombre para la jefatura de gabinete en esta instancia del gobierno de Lunghi. ¿Se lo habrán propuesto? Se lo preguntamos después de la pausa. ¿Volverá? ¿Habrá algún plan para que vuelva, por ejemplo, en los últimos 2 años del gobierno de Lunghi? Se lo preguntaremos después de la pausa. Está bien. Pero ahora, Julio, pescado. Estamos compartiendo el desayuno con Julio Licheribetti, bueno, referente local. Quedó bien claro que de la Unión Cívica Radical, quedó bien claro en el bloque anterior. Está anclado. Anclado, no se mueve un milímetro. No, lo dijo bien clarito. Y hay otros temas relacionados con lo social, si se quiere, que también estaba afrontando el gobierno de Lunghi, y si se quiere un tema todavía más afín no digo a la especialidad de Julio, pero a lo que Julio Licheribetti se ha dedicado en todos estos años y cuando fue gestión municipal también. Así es, y tiene que ver con el reclamo que lleva adelante, bueno, Griselda Altamirano y el Mono Lezica a través de la agrupación 1 de octubre, también, bueno, el pedido de ciertos beneficios de tierra, finalmente ayer antes de ayer pudieron acordar, ¿no?, con el municipio. ¿Qué pasa con esto, Julio? Mira, cuando nosotros asumimos en el 2003, el municipio tenía casi 5.000 planes sociales. Y lo que era en ese tiempo la corriente clasista y combativa tenía alrededor de 500, 600 planes. Lo que era el llamado pueblo social y gremial le estaba pasando los 1.000 planes sociales. O sea que nosotros convivimos en una etapa donde se produjo la transformación de planes sociales. En algunos casos más de 600 pasaron a una propuesta de estudiar que nosotros hicimos y después fuimos en algunos casos generando programas de tipo municipal y en algunos casos los planes se fueron licuando porque los planes nacionales y provinciales se fueron dando de baja. Y la relación con las organizaciones sociales siempre fue tensa, siempre fue compleja, siempre fue difícil, siempre fue de demanda. A mí me parece que hay que tener un diálogo abierto cuando uno está en el Estado y creo que el municipio lo ha tenido. Lo que pasa es que muchas veces las situaciones de demanda, tampoco el municipio tiene respuestas para todos. Esta cuestión de tierra
es una cuestión de difícil resolución. Entonces, cuando se plantea, siempre hay un término de inequidad, y cuando vos ves que hay determinadas demandas de las organizaciones sociales, la sociedad en general dice, bueno, pero yo no me he podido comprar mi terreno, no he podido hacer mi casa. Entonces, el tema de las viviendas sociales y los planes sociales y los programas sociales han sido siempre una cuestión de ida y vuelta, particularmente con el movimiento 1 de octubre que se dio esta situación de la toma de tierras. Yo creo que el municipio hizo el camino de la justicia, que era lo que correspondía. En el caso más específico, que no tampoco tengo un nivel de conocimiento de cómo se han venido dando las tensiones o las negociaciones, me parece que el secretario de gobierno y el jefe de gabinete han sido claros en algunas cuestiones hacerlas en términos de personas o de grupos familiares y no de organización, y otras hacerlas en términos de organización, lo que son productivos, tipo panificación y eso, hacerlo en términos de organización, y los que son más de asistencia directa, hacerlos en términos de familia. Y a mí me parece que está bien que se haya resuelto el tema, porque además la Secretaría de Desarrollo Social tiene acuerdos y convenios con muchísimas organizaciones, con las cuales además hay que convivir, porque uno es un funcionario del Estado, aunque muchas veces las coincidencias ideológicas no estén, y aunque muchas veces uno tenga que sufrir inclusive descalificaciones personales que no son justas. Porque el funcionario municipal, el gobierno de cercanía, hay un decano de la Facultad de Sociedad de La Plata que dice: el municipio es la cara del Estado que toca a la gente. Y también es la cara del Estado que cachetea a la gente. El intendente, los funcionarios son los rostros visibles del cachetazo. Y a veces cuando se producen este tipo de extensiones, las descalificaciones son más de tipo personal que de tipo ideológico, de instrumentación. Y uno tiene que estar en ese lugar. Yo creo que el gobierno gobierna. Y eso es lo que me parece que reclama la sociedad de Tandil al gobierno de Lungi, y por eso lo ha ratificado. Un gobierno que gobierne. Cuando hay que ponerse firme sobre determinadas cuestiones, se ha plantado. Y cuando hay que negociar, que tener una posición más flexible, lo hace. Obviamente uno preferiría vivir sin conflictos y preferiría vivir sin tensiones. No son estos los tiempos que nos tocan en la Argentina. Pero por eso yo vuelvo a lo anterior. Me parece que esto impone un marco de diálogo, un marco de consenso, un marco de equilibrio entre los que tenemos diferencias de matices o las diferencias de pensamiento o de enfoque sobre algunas cuestiones, ¿no? Julio, esto que hablas del consenso, ¿no?, y cuánto hace a la gobernabilidad, yo quiero saber cómo ves a la oposición en general, ¿no? Porque en algún momento se hablaba de cierta cefalía, ¿no?, falta de conducción, también digo, Bocio, que pegó un portazo, salió y dejó así como un desbande, podríamos decir, incluso acá también tiene su repercusión. ¿Cómo ves a la oposición en general y cuánto contribuye también a Cambiemos, si se quiere? Mira, a nivel nacional veo una oposición en general que me parece que tiene una visión de darle gobernabilidad. ¿Más consciente? Mira, darle gobernabilidad son las lecturas de estos tiempos. El peronismo ha sido muy obstruccionista cuando ha sido opositor. Ha sido letal. En el gobierno de Alfonsín fue letal. Y lo fue en gran parte del gobierno de la Rúa también, más allá de nuestras propias falencias. Creo que hoy hay una mirada de cierta gobernabilidad, que obviamente va a tener un tiempo porque vamos a entrar en un periodo electoral. O sea que también las cuestiones que ahora se van tolerando y que algunas son preexistentes al gobierno de Macri y otras seguramente son producto de errores del gobierno de Macri, se van a ir acotando. Va a haber un tiempo político y un tiempo de la sociedad donde ya no va a poder adjudicarse a la gestión anterior las situaciones que se vivan. Digamos, no, la inflación, bien, venía una inflación creciente, determinadas situaciones de desempleo, venía, bueno, va a haber un tiempo... ¿Cuál es ese tiempo, Julio? Mirá, no sé cuál es ese tiempo, pero más cerca de fin de año seguro, porque yo creo que como está el termómetro político, probablemente asistamos a un final de año y a un comienzo del 2017 con el lanzamiento de las senadurías nacionales, que son, además, la elección del 2017 es el prolegómeno de la elección del 2019 y los posicionamientos políticos. No es una elección de medio término menor la que viene, se eligen senadores nacionales. Sí, y aquí a nivel local, porque muchos la vemos a la oposición en general, como
adormecida. Bueno, yo no podría hacer una visión. Yo creo que hubo un tiempo en que la oposición al gobierno Lunghi fue obstruccionista. Me parece que no se da tanto en los últimos tiempos. Cuando digo obstruccionista, digo no sé de qué se trata, pero me opongo. La oposición es alternancia y propuesta. Yo digo que no a esta propuesta del Ejecutivo, pero propongo como alternativa esto. Esa es la oposición. Cuando uno dice a este presupuesto, a estas partidas no la apruebo, con este lineamiento no estoy de acuerdo, pero planteo esto. Yo el otro día escuché a un hombre que no es del radicalismo, que es Marco Labaña, del Frente Renovador, sobre el tema del impuesto a las ganancias, y la verdad que uno lo escucha con atención, porque nosotros proponemos esto, pero decimos además cómo lo financiaríamos, decimos además de dónde deberían ser las partidas, decimos además qué ecuanimidad. Eso es una alternativa opositora. En ese caso estoy planteándolo puntualmente porque me pareció de extrema lucidez. Cuando yo digo, como dijo alguna vez un concejal, ojalá llueva cuando inauguren el hospital de niños, y estamos volando bajito, muchachos. Estamos volando bajito. Julio, acá decía Gastón, dice, escucho a Julio Lichiribetti y era el hombre para la jefatura de gabinete en esta instancia del gobierno de Lunghi. ¿Te han ofrecido volver al gabinete de Lunghi? Hay un pensamiento, por lo menos ahí se escucha por lo bajo, no, a los 2 años, para los 2 últimos años, volvería Julio Lichiribetti, con Carlos Fernández, por ahí Carlos Fernández, porque viste, entre los dos hacen, si bien se pelean adentro entre los dos, pero bueno, son hombres fuertes y con mucha experiencia. Mirá, vos caminás por lugares donde yo no escucho todas esas cosas. Sí. Sin duda caminamos por distintos lugares. El gordito no creo que vuelva, no te va tan mal gordito. Carlitos decís que no. No creo que vuelva. Respecto a lo local, mirá, Miguel siempre ha tenido un buen direccionamiento respecto a los funcionarios. ¿Pero te ha invitado a participar de esta gestión puntualmente? No, alguna vez hemos charlado, pero yo no quiero dejar pasar algunas cuestiones. A ver, primero, Miguel siempre tuvo una buena receptividad respecto a sus funcionarios y le dio trato de pares. Y tuvo una muy buena elección, no solamente en los jefes de gabinete, sino en los cargos centrales del gobierno. Y lo tiene ahora, porque si no quedaría como flotando que pasada la situación de Carlitos y mía, tanto Juan Pablo Frolik primero, o Marco Nicolini, o Mario ahora. Primero son todos cuadros políticos, es gente que viene con una experiencia política. Además, yo quiero decir que el intendente ganó sin Carlos y sin mí con el 50% en el 2011 y con el 57% en el 2015. No, sin vos no, porque vos le hiciste la campaña. Bueno, no, sin mí como funcionario. Está bien. Sin mí como funcionario. O sea que uno diría que desde el punto de vista electoral, la verdad es que en la comunidad yo no he visto a nadie que lo demanda. Por otro lado, yo te diría que yo no soy Caruso Lombardi ni veo al equipo cerca del descenso, así que tampoco me parece que yo volviendo. Y después voy a plantear algo que no es mío. Caruso regalaba televisores, vos alfajores. Voy a responder algo, hay algo que se lo escuché decir a alguien muy talentoso y que admiro. En estos tiempos, y desde hace algún tiempo con Miguel tenemos 2 cuestiones que son irreconciliables. Que nos separan y que es, como dijo alguna vez el querido Joaquín Sabina, mi envidia y su talento. Entonces, yo tengo por Miguel un enorme reconocimiento y afecto, él lo tiene hacia mí, hay cuestiones inalterables, y yo obviamente no me ha ofrecido, y yo tampoco visualizo un retorno mío. Yo, como lo he dicho alguna vez, estoy más cerca del lobo de Ledesma que de Craneviter. Julio, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Un gusto charlar con vos como siempre. Julio Lichiribetti charlando con nosotros aquí, llévate la gemelita por favor. ¿No querés saludar a los chicos? ¿O están en la escuela a esta hora, en el jardín? Sí, los chicos están en la escuela, igual le voy a llevar una gemelita que me... yo le doy también, Mirá, una para Manuel y una para Joaquín. Sacamos todas acá por las dudas. Tomá, para que le lleve también a Patricio. Exactamente, porque recuerdo que una vez a un grupo de... pero igual yo fui a Habana y pregunté, ¿debería pagar ese? Por eso no era yo de te Habana, eran dije nuestros, que Caruso regalaba televisores y vos alfajores. No nos olvidamos. Bueno, Caruso lo hace con... Era en campaña, aparte ¿los compra con plata de él?
¿Caruso los compraba con plata de él? Y no, desconozco. Gracias, Julio. Julio Licheribetti. Andrea, nos encontramos un ratito antes de la pausa. Hago Rindem, que me acabo de olvidar. Ah, bueno. Muchas gracias. Por favor. Andrea Sánchez ya se va para la radio, en un ratito hacemos el pase, pero ahora les cuento de Rindem, repuestos para motores, línea liviana y pesada para todas las marcas nacionales e importados, blocks, cigüeñales, tapas de cilindros, solas y armadas, bielas, cojinetes, pistones, enchavetados, motores. Ahora, en su nueva dirección de España, 937, teléfono 444-3972. El mail, tandil@rindem.com.ar. Pausa, ya seguimos.